Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en una ciencia pura, abstracta, una ciencia superior, lo primero que nos viene a la mente son las matemáticas. Es cierto que en nuestro mundo contemporáneo estamos acostumbrados a la presencia de las matemáticas, pero imaginémonos los primeros hombres en la prehistoria. ¿En qué momento fueron capaces de dar el salto desde ese mundo indefinido en el que miraban alrededor y podían ver unos pocos objetos o muchos objetos, y convirtieron esos términos indefinidos en algo cuantificado, en algo objetivo? Por ejemplo, podían ver 5 animales o 10 nubes. Vamos más lejos aún. Podían ver 5 animales y 5 nubes. Y entender que el concepto 5, ese concepto abstracto, servía por igual para esos animales que para esas nubes. Esto, insisto, que hoy nos puede parecer tremendamente sencillo, por la sencilla razón de que vivimos en un mundo matemático. Fue algo que los seres humanos tuvieron que adquirir durante ya no años, sino milenios. Hemos de pensar que, de partida, podríamos creer que lo que los seres humanos van a hacer con las matemáticas es, en esencia, aprender a contar. Como decía antes, tener números en la cabeza y de esa manera poder identificar, por ejemplo, la cantidad de bienes de los que disponían aquellas sociedades de recolectores-cazadores del Paleolítico. Pero es muy probable que en esas sociedades de recolectores-cazadores lo que hacían no era numerar los objetos que poseían. Utilizarían otro tipo de reglas mnemotécnicas, algo que nosotros seguimos haciendo hoy, aunque no seamos conscientes de ello. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de espacio ocupado por esos objetos? Tengo que transportarlos encima de mí y entonces en torno a mi cinturón llevo X número de objetos o colgados de la espalda llevo otros. Y lo que hago no es contarlos, sino recordar cuál es la ubicación concreta de cada uno de esos objetos para así tener ese control sobre mis bienes. Entonces, ¿en qué momento el ser humano pudo dar ese salto a la matemática, a la abstracción? Probablemente no por la cuenta sin más, la cuenta sencilla, sino cuando fue capaz de entender la existencia de ritmos que se repetían de forma cíclica y que de alguna manera son esos ritmos los que se podían cuantificar. Hay uno biológico que nos puede venir de inmediato a la mente: la regla de las mujeres. Cada una de esas mujeres de la antigüedad, como en la actualidad, podían entender que durante su periodo, sus varios años de fertilidad, la regla les bajaba cada X número determinado de días, y que cuando eso ocurría había una serie de transformaciones metabólicas que le podían exigir determinadas condiciones más complejas de vida. Es en ese ritmo donde los seres humanos fueron capaces de entender la capacidad para extraer. Ya no es que hubiera un día y una noche, sino que transcurrido X número de noches, esas mujeres podían empezar a entender que iba a ocurrir algo en su metabolismo, que volvería a repetirse transcurrido ese mismo número X de noches. En ese punto hemos de abrir el campo de los ritmos, por ejemplo a las estaciones del año. Cada cuánto X número de noches volvía a ocurrir un fenómeno climatológico, las lluvias o la nieve o el exceso de calor. Es en esos ritmos donde los seres humanos fueron capaces de generar esa fórmula racional, objetiva, que son las matemáticas. Por tanto, es muy interesante, porque no es el número per se lo que va a hacer que los seres humanos entiendan cómo funcionan las matemáticas, sino la repetición de ese número, el ritmo. Claro, en el momento que empezamos a marcar de alguna determinada manera ese ritmo, por ejemplo, cuántas noches suceden entre la regla de una mujer y la siguiente vez que la tiene, en el momento que empezamos a hacer esas marcas, lo que va a suceder es que trasladamos esa operación racional al dibujo, a la grafía. Incluso podemos llegar a crear un patrón geométrico. Un patrón geométrico para cualquier tipo de ritmo. Un patrón geométrico, por ejemplo,
para medir cada cuánto tiempo determinada manada de animales van a aparecer. O incluso, ¿por qué no?, en distancias. Podemos empezar a establecer patrones geométricos de a partir de qué punto los animales detectan la presencia del ser humano. Y eso lo podemos trasladar a ese patrón geométrico, a ese dibujo. ¿Eso quiere decir que la matemática comienza por la geometría? No. Comienza por esa abstracción que supuso el descubrimiento de los ritmos y se trasladó esa abstracción a un patrón geométrico, a algo que se podía dibujar. Es más, probablemente pueden existir otro montón importante de cálculos en la historia de la humanidad de los que no tenemos conocimiento, porque aquellos que quedaron registrados por primera vez es cuando esos cálculos pasaron a ese patrón geométrico. ¿De cuándo estamos hablando aquí? Pues todo indica en que hay algunos yacimientos prehistóricos en Sudáfrica donde ya encontramos este tipo de patrones geométricos asociados a esos cálculos hace 70.000 años. Y quizás hace 35.000 años son esos patrones geométricos los que hemos podido encontrar en algunos yacimientos prehistóricos en Francia. No ha de sorprendernos. Es uno de los rasgos distintivos de los seres humanos, esa capacidad para abstraer ideas. Y las matemáticas, como decía al principio, es, sin lugar a dudas, la ciencia abstracta por antonomasia, aquella en la que los seres humanos han de enfrentarse a ese reto de ser capaces de lo que parece algo indefinido, pocos, muchos, algunos, varios, pocas nubes, pocos animales, pocos días entre que apareció la nieve y vuelve a aparecer la nieve, convertir todo eso en un proceso mucho más complejo, que insisto, es el de las matemáticas. Pues bien, ese proceso se va a complicar mucho más con el Neolítico, con esa revolución neolítica en la que los seres humanos aprendieron a controlar la agricultura y al mismo tiempo aprendieron a domesticar a los animales, desarrollando la ganadería. Y se va a complicar porque la cantidad de objetos, de bienes, de espacios a controlar, ajustándose a ritmos, fue muy superior. Para empezar, la propia agricultura es el resultado de uno de esos ritmos, un ritmo estacional, donde va a suceder algo. De alguna manera vamos a tener una semilla que va a tener un proceso en el que va a crecer hasta convertirse en la planta que deseamos cosechar. El control de esos ritmos ya no es un mero ejercicio de abstracción, es algo de lo que dependen estas sociedades neolíticas. Si soy capaz de entender cómo funciona el ritmo de la agricultura, puedo cultivar y puedo conseguir una cantidad superior de alimentos. Puedo permitir que mi comunidad, mi sociedad, salga adelante. De ahí la importancia en todas las sociedades neolíticas de ese control matemático de los ritmos agrícolas que se plasma en los calendarios. De modo que, ya lo hemos comentado en una ocasión, no les sorprenda cada vez que ustedes se asoman a cualquiera de estas sociedades del Neolítico, estas sociedades agrícolas, en el Viejo Mundo, en el Nuevo Mundo. Cuando hablamos de los sumerios en Mesopotamia, de los egipcios de las grandes pirámides, de los indios de Mohenjo-Daro, de los primitivos pueblos chinos, de los mayas en América. En todos los casos siempre hay alguien que nos va a recordar esa especie de matemática muy desarrollada que estos pueblos llegaron a controlar. Era necesario. Tenían que ser capaces de manejar esos ritmos estacionales que les garantizaban la producción agrícola. Y sin esa capacidad para controlar esos ritmos, corrían el riesgo de ser sociedades que podían extinguirse. Ojo, esto no significa que ese uso astronómico de la matemática para poder generar calendarios fuera la única matemática de estos pueblos neolíticos. Bien es cierto que cuando empezamos a tener constancia de esa matemática en todas sus variantes, es cuando tenemos documentos escritos asociados a la misma, de modo que todas las fechas que voy a dar a continuación son fechas desde el instante que disponemos de esos documentos escritos. Si bien es cierto que muy probablemente los seres humanos, tuvieron otros soportes de escritura más endebles. Pensemos que los soportes de escritura más antiguos que conocemos son las tablillas de cerámicas sumerias, pero es muy probable que pudieran haber escrito sobre
cortezas de árboles, o que pudieran haber escrito sobre pedazos de tela, y eso, con el paso del tiempo, desaparece, de modo que no lo tenemos. Entonces, los soportes podían ser otros, los que había con anterioridad, y esto significa que estos cálculos matemáticos, más avanzados que los de los viejos recolectores cazadores, podían haberse dado desde mucho antes de las fechas, insisto, que voy a dar. Y podemos distinguir, en esencia, tres grandes grupos de matemáticas aplicadas, simplificando mucho la realidad, pero mostrando que las matemáticas tenían una clara función en estas sociedades neolíticas. La primera, en la que podemos hablar de la aritmética fiscal. En el momento que estas sociedades empiezan a tener una cantidad importante de bienes, los intercambios comerciales entre las mismas serían mucho más abundantes. Por supuesto que ya existía comercio entre los recolectores cazadores, pero ahora, insisto, la cantidad de bienes a intercambiar son mayores. ¿Y esto qué supone? Pues supone que van a necesitar establecer cálculos sobre esos bienes que se intercambian. Pero un intercambio mucho más duro en este mundo neolítico, fruto de la constitución de los primeros estados, la recaudación de impuestos. Ese singular intercambio mediante el cual buena parte de la sociedad da parte de sus beneficios a una parte minoritaria de esa sociedad para que les administre, les proteja y demás. A la larga, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, los documentos escritos más antiguos que conservamos son, esencialmente, rendición de impuestos. Ahí sería importante todo ese uso de la aritmética para que los cálculos fueran correctos. Hay un segundo grupo muy interesante, asociado a los patrones que decía hace un momento con los ritmos, que se van a plasmar en dibujos y que tienen como resultado la geometría. Una geometría muy funcional, porque es una geometría que muy rápidamente podemos encontrarle un uso práctico, ingenieril, en el momento de dividir los campos de cultivo, en el momento de construir canales de irrigación para estas sociedades agrícolas. Ahí tenemos que hacer un uso geométrico que nos permita establecer unas soluciones viables para esa organización del espacio. Y por supuesto, el tercer gran capítulo, el que decíamos al principio, el de la capacidad de controlar los ritmos estacionales que nos permitieran saber cuándo se iba a procesarse la semilla cultivada y se podía cosechar y demás. El resultado es la astronomía, que curiosamente derivará a partir de las matemáticas, una ciencia que todos podemos considerar como tremendamente racional, a la astrología. Porque una de las cuestiones que van a descubrir es que cuando estos seres humanos queden asombrados por la capacidad de los números para establecer verdades, digamos, universales, pensemos en ese cálculo con números enteros, ¿de acuerdo? 2 más 2 igual siempre a 4. Ese tipo de verdades universales es algo que va a entusiasmar a estas gentes neolíticas que van a trasladarlo, ya digo, no solamente al control de los ritmos estacionales, sino a lo mejor esos ritmos estacionales responden a parámetros inesperados que derivan en la astrología. Bien, ¿dónde comenzó todo esto? Pues como digo, el problema está en que hemos de entender que nos vamos a basar en los documentos escritos asociados a las matemáticas más antiguos conservados, que no necesariamente son los documentos escritos matemáticos más antiguos que existían o la matemática más antigua que los seres humanos pudieron haber desarrollado. Y como decía antes, esos documentos escritos más antiguos conservados están en el mundo sumerio. En el 3000 a.C., 3000, 2600 a.C., ahí encontramos esas tablillas de barro del mundo sumerio, donde lo que sabemos es que, junto a muchísimas y muy hermosas tablillas que nos van a contar todo tipo de historias, hay algunas específicas dedicadas al cálculo comercial y, sobre todo, al cálculo fiscal. Y eso es algo que no debemos olvidar, porque va a ser una de las grandes obsesiones de los seres humanos, el uso de los números para hacer esas cuentas con el fisco. Es muy curioso porque a partir de esas matemáticas primigenias que tenemos en el mundo sumerio, se va a desarrollar una complejísima matemática en las civilizaciones que van a sucederse en el mundo mesopotámico. Las más famosas son las matemáticas babilónicas, tanto del Imperio Antiguo, ya en el 1800 a.C., como en el Imperio Babilónico Nuevo, en el 500 a.C., donde ya empezaron a hacer toda serie de operaciones de cálculo. Ya estamos hablando solamente de sumas y de restas. También tenemos que hablar de multiplicaciones y divisiones. E incluso fueron capaces de establecer ecuaciones y resolver ecuaciones.
Después de todo, esos son los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar cuando hemos de pagar los impuestos. ¿Cuál es el porcentaje real que nos corresponde a partir de qué beneficios establecidos por el fisco en cada momento? Entonces, todos conocemos cómo funcionan este tipo de cosas, no tiene por qué sorprendernos. Ahí estaríamos, en esas tablillas, en esos orígenes de esa aritmética fiscal. No muy lejos de Mesopotamia, tenemos la otra gran civilización del Próximo Oriente, la egipcia, con sus importantísimas obras de ingeniería, pero que curiosamente, cuando hemos encontrado cuestiones matemáticas en sus textos, ha sido asociado a lo que podemos hablar de problemas con historia. Aquello que algunos de nosotros podemos recordar del colegio, de nuestro profesor de matemáticas, cuando nos decía aquello de hay un padre que tiene 5 hijos y quiere dividir la herencia entre ellos, pero al mayor quiere darle el doble de lo que le va a dar al segundo, pero el segundo tendrá que tener solo una tercera parte más de lo que tiene el tercero. Ese tipo de problemas con historia, que algunos encontramos especialmente satisfactorios y otros terriblemente complicados. Esto sabemos que los egipcios ya lo hacían, ya lo plasmaban en sus documentos escritos, mostrando cómo a la larga ese carácter eminentemente pragmático de las matemáticas era algo que estaba en estas sociedades neolíticas. Si bien es cierto que en el caso de los egipcios, si hay una rama de las matemáticas en la que van a destacar, fue en la geometría, y esa aplicación de la geometría que llevaron a cabo en todas sus grandísimas obras de ingeniería. Tenemos en mente las pirámides, que a la larga quizás sean las más simbólicas, pero no necesariamente las más complejas desde el punto de vista de los cálculos. Pensemos en esa otra complejidad del sistema de regadío, asociado al río Nilo, que tenemos dentro de Egipto. En una cronología muy similar a la de Mesopotamia o Egipto, también es lo que vamos a encontrar en la India neolítica, moviéndonos siempre en ese mundo entre el 3000 y el 2600, como nos ocurría con los sumerios. Pero en el caso de la India hay algo muy interesante. Los indios va a ser la primera civilización que sabemos que la mayor parte de sus cálculos lo van a hacer sobre base decimal. Todos los otros, el caso de los mesopotámicos es muy interesante porque es la base 60, la que hace que tengamos horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos y que los grados de la circunferencia sean 360. Bien, los indios no. Los indios parten de la base decimal, algo que de partida podría ser lo más razonable. No solamente por la facilidad que todos conocemos del cálculo decimal, sino porque todos tenemos 10 dedos en la mano, al menos mientras no tenemos algún accidente, de modo que incluso en ese cálculo decimal apoyarnos sobre algo tan inmediato como los dedos de la mano parecía que era lo más razonable para llevar a cabo ese tipo de cálculos. Si llegamos a Grecia, estamos hablando del siglo VI a.C., aquí ya entramos en una matemática que todos conocemos porque buena parte de los matemáticos griegos nos los han explicado en el colegio. Es muy curioso, Grecia en principio es una heredera directa del mundo egipcio. De ese mundo egipcio donde lo importante sobre todo fue la geometría, de ahí que vamos a encontrarnos con una serie de matemáticos, los más antiguos conocidos, allá por el siglo VI a.C., como Tales de Mileto o Pitágoras, que todos sabemos que lo que hacen es esencialmente cálculos aplicados a la geometría. Y muy curioso, porque ellos van a establecer toda una serie de principios universales geométricos, por tanto, abstraíbles en la matemática, con fines esotéricos. Porque a Pitágoras, todos le conoceremos por el teorema de Pitágoras para calcular el ángulo recto y la hipotenusa, los catetos y demás. Pero es que a Pitágoras eso le parecía un pequeño juego intelectual. Lo que él trataba era de comprender el mundo a partir de esos cálculos, y eso deriva a todos los principios pitagóricos, insisto, tremendamente esotéricos. Lo cual demuestra que incluso aquellas personas que pueden parecer las más racionales de todas, aplicando esa razón, pueden llegar a soluciones realmente, y diría incluso alucinantemente, irracionales. Pero hay algo muy interesante, porque en ese juego, en ese ejercicio de dar el salto hacia esos principios más universales, la matemática griega hizo algo muy interesante. Frente a lo que había ocurrido con todas las matemáticas previas, la de Mesopotamia, la de Egipto, la de la India, matemáticas tremendamente inductivas, en donde la idea era cuál es la realidad y a partir de la realidad trato de establecer algún tipo de principio matemático. Los griegos se van a obsesionar por las matemáticas deductivas. ¿Qué ocurre si ya, habiendo recibido esa información inductiva, empieza a generar principios generales? Y esos principios generales, de ahí trato de derivar cómo puede funcionar la realidad.
Ojo, no ha de sorprendernos. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, cuando comienza la matemática. Al cabo de un siglo, por ejemplo, establecerán los principios de la democracia. Es decir, vivirán obsesionados con la idea de crear un sistema político perfecto, no resultado de la experiencia, sino resultado de una propuesta, para tratar de ver hasta qué punto esa propuesta que ellos han deducido pueda funcionar o no pueda funcionar. Esto es muy interesante. Como ven, hay vasos comunicantes entre las matemáticas y las ciencias sociales que no siempre nos van a venir a la mente. Que tengamos esa idea. Fue en este mundo griego donde se dio ese salto a la matemática deductiva, que terminará, por ejemplo, en la lógica aristotélica. Será Aristóteles quien termine por formular todos estos principios de lógica, y que a la larga, aún hoy, para la mayor parte de los matemáticos profesionales, es la parte más interesante de su disciplina. Cuando uno piensa en un matemático, piensa en alguien que está todo el tiempo haciendo cálculo con números. La mayor parte de los matemáticos saben perfectamente hacer esos cálculos con los números, pero si hay algo que les apasiona es la lógica. Y esto viene directamente de ese mundo griego. Porque en las otras culturas antiguas que podemos conocer, las matemáticas siguieron funcionando sobre esos principios más inductivos. En el caso de China, que siempre tenemos una civilización de un desarrollo importante, no tenemos documentación asociada a las matemáticas hasta el siglo IV a.C., quizás porque buena parte de esa documentación se perdiera. China tiene una historia política muy convulsa, donde hay algunas dinastías que se caracterizan por masacrar de forma brutal todos los principios culturales de las dinastías previas. O quizás los chinos no tuvieron dificultad en moverse sin tener que formalizar las matemáticas hasta tiempo muy posterior. En cualquier caso, en el momento que encontramos a estos chinos haciendo matemáticas, textos chinos asociados a matemáticas, van a ser con fines muy prácticos. Algo muy similar a lo que hemos visto, por ejemplo, en el mundo egipcio o en el mundo mesopotámico. No va a haber mucha diferencia. Ahora, si dejamos el viejo mundo y nos trasladamos al nuevo mundo, en esencia aquí podemos recordar dos grandes civilizaciones que sabemos que se van a mover en estas matemáticas de los tres grandes cuerpos: la aritmética fiscal, la geometría ingenieril y sobre todo, la astronomía, los ritmos del calendario. Ya he mencionado al principio a los mayas de Mesoamérica, que desde el año 1000 a.C. ya habían sido capaces de establecer unos principios de cálculo y demás, en el que incluso se inserta el famoso cero posicional, pero cuya finalidad principal es una cuestión astronómica que, insisto rápidamente, en el mundo maya y en todas las otras culturas antiguas, deriva hacia una cuestión más astrológica. Claro, una vez más, ¿por qué esa obsesión por la astronomía? Porque tienen que controlar el ritmo de las estaciones asociados a los cultivos agrícolas, un control del que, si carecen, puede poner en peligro a esas sociedades. Es muy curioso porque del mundo maya conservamos una cantidad importante de documentación asociadas a las matemáticas. Conocemos bien cómo son las grafías de sus números, a partir de puntitos y rayas horizontales que se van añadiendo, bien, la raya como un 5, entonces van generando múltiplos del 5, pero además van a hacer algo que probablemente las otras culturas que hemos estado viendo en el viejo mundo también habían practicado, que es el hecho de el número en cuestión que se elija, sean puntos, sean rayas, no solamente vale por la cantidad de puntos y rayas, sino por su colocación dentro de la página. Es decir, dentro de la página o dentro de la estela, dentro del soporte escrito que estamos estudiando. Es decir, los números que estén situados en la parte inferior tienen menos valor que los números que estén situados en la parte superior. Esto nos puede parecer un sistema tremendamente racional para hacer un cálculo, sobre todo si estamos pensando en cantidades importantes. Ahora, ¿y cuándo hay que hacer cálculos? Cuando tenemos que sumar unas cantidades inmensas con otras cantidades inmensas a partir de esa ubicación. Sé que estamos aquí hablando del principio del ábaco y que el ábaco a la larga nos puede permitir hacer ese tipo de juegos, trasladando los números de posición abajo, arriba o derecha, izquierda. Pero a la larga, una de las dificultades a las que se enfrentan es, para cálculos sencillos, sumas, restas, la cosa va bien. Para cálculos un poco más complejos, multiplicaciones, divisiones, la cosa empieza a complicarse. Y si ya es cuestión de potencias o raíces, esta colocación arriba o abajo es mucho más difícil. La última civilización de este mundo antiguo que quiero traer a colación es la de los incas, que sabemos que para el siglo XV tienen toda esta matemática práctica como la de los otros grupos que hemos citado, incluso con ese juego tan interesante de colocar en este caso aquellas estructuras de cuerdas, los quipus y las yupanas,
en las cuales van situando una serie de elementos de conteo que les permiten tener un control sobre una cantidad importante de bienes, de objetos, de personas, pero que a la larga, insisto, valen para la aritmética fiscal. Pero cuando queremos hacer un salto importante, un salto cualitativo notable, de llegar a un cálculo un poco más avezado, ahí es donde comenzamos a tener las dificultades. De ahí que de todos estos sistemas matemáticos que acabo de mencionar, quitando esa cuestión excepcional de los griegos caminando hacia la lógica, más allá de la matemática práctica, lo que tenemos en todos los casos, en absolutamente todos, es esa triada de la matemática práctica, la aritmética fiscal, la geometría ingenieril y esa astronomía que permite el control de las estaciones agrícolas. Pero ninguno de estos pueblos fue capaz de dar el salto, o casi ninguno de ellos, porque el que va a dar el salto serán los indios, ese salto hacia unas matemáticas más complejas, donde la capacidad de cálculo y por tanto de abstracción sea superior. Y esto podía haber permanecido en este lugar de no haber sido, insisto, por un aporte muy curioso que hicieron los indios. Los indios de ese mundo de los valles del Indo y del Ganges. ¿En qué consistió ese aporte? Para que lo tengamos claro, la capacidad de hacer esa abstracción en el cálculo se basa sobre todo en la facilidad a la hora de gestionar los elementos que permiten ese cálculo, los números. Y nosotros que, una vez más, estamos acostumbrados a una matemática, a un mundo de matemáticas habitual, con los números que manejamos, de origen indio, pasados por el también de los árabes, las cifras indoarábicas, nuestro 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., hay una lógica en esos números. Primero, los números esenciales, los 10 primeros, del 0 al 9, cada uno tiene su propia grafía. Al contrario de lo que había sucedido en prácticamente todas las culturas antiguas, donde la mayor parte de los números no era más que la repetición de un determinado símbolo. ¿Cuándo se le ocurrió a alguien que cada número podía tener un elemento propio que le identificara sin más? En la India. En la India ya por el siglo III a.C., los llamados números Brahmi, donde tenemos algo muy parecido a lo que hoy conocemos de nuestro 0 al 9, 0, 1, 2, 3, 4. Ese tipo de dibujos no son exactamente los mismos, pero van más o menos en esa sintonía. Eso es interesante, porque eso supone que ya no es un elemento que se repite, un punto como en el caso de los mayas, o el punto para las unidades, las rayas horizontales para los 5 múltiplos de 5, sino que cada número va teniendo su propia personalidad. Pero hay un segundo elemento interesantísimo. Pensemos en números romanos, que todos los conocemos. ¿Cómo escribimos 59 en números romanos? Pues le pondremos una L, una I y una X. 3 letras para el número 59. Y si quiero escribir 49, pues pondremos una X y una L para el 40 y una I y una X para el 9. 4 letras. Y si quiero escribir 39, pues pondré X, 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 la I y otra X. 39, 5 letras. Es ilógico. Cuanto más pequeño es el número, más letras utiliza. Por supuesto, he puesto este ejemplo, pero es que el problema está en que habrá números que, a continuación de los que acabo de mencionar, en lugar de tener 4 letras, puedan tener 5, 6 o 7. No hay una lógica entre la cantidad de símbolos que representan el número y la posición que ese número ubica. Ya solo eso supone una complejidad importante a la hora de hacer un cálculo, porque no es algo que de manera inmediata seamos capaces de entender en qué posición nos encontramos. Y ese va a ser el cambio fundamental que va a ocurrir en la India, no sabemos si a finales del siglo V después de Cristo o comienzos del siglo VI después de Cristo, por parte de un autor, de un matemático llamado Airavata, que escribió una especie de poema planetario, el Airavatiya, donde lo que va a hacer es la colocación posicional de los números. Es decir, los primeros es un solo número, el 0 al 9. A partir de ahí van aumentando siempre en un orden lógico, 10, el 11, el 12, el 13, ¿vale? Cuando lleguemos a las centenas tendremos el 100, 101, 102, 103. Ese ejercicio es el ejercicio que hizo Airavata. Lo curioso está en que lo hizo para una de las construcciones más esotéricas que uno puede imaginar del mundo.
no tenía ninguna finalidad práctica, no pretendía hacer ningún cálculo mediante el cual poder resolver las operaciones trigonométricas más complejas. Lo suyo era crear un mundo esotérico, insisto, planetario, astrológico, una cosa muy rara. Pero indudablemente, todos aquellos que estaban alrededor de Airavata se dieron cuenta del potencial que eso podía suponer para la matemática, para todos esos ejercicios de cálculos que hemos venido citando desde el principio. Daba igual que fueran una aritmética fiscal o el control de los ritmos más complejos que pudiéramos imaginar. Pues bien, esos principios de Airavata tomaron el camino de la ruta de la seda, que no es una ruta única, es una ruta muy compleja. Tendremos ocasión de volver en algún programa de Sierra de Historias a esas rutas. Y llegaron hasta el mundo islámico. Y va a llegar allí, y allí vamos a encontrar una serie de matemáticos que van a decidir aprovechar, ya no desde un punto de vista esotérico, sino realmente con una función práctica, toda esta creación que había hecho Airavata. Pero es que además, a través de esos caminos de la ruta de la seda, en el siglo VIII, a ese mundo islámico, va a llegar otra invención aparentemente menor, desde la China, el papel. Ese papel que los chinos habían empezado a construir allá por el siglo I a.C. Se convirtió en un soporte de escritura rápido, inmediato, económico, fácil de fabricar, fácil de copiar, fácil de transmitir, fácil de transportar, ligero. Y algo tan sencillo como los números de Airavata, colocados sobre el papel de los chinos, en manos de estos matemáticos musulmanes, de Al-Khwarizmi o Al-Kindi, se convirtió en la base primero del álgebra y después de toda la matemática que conocemos hoy. Es muy curioso porque probablemente no habíamos imaginado que los caminos que habían de llevar a la plasmación de la matemática que nos conduce hasta hoy eran los mismos por donde se transportaba la seda. Y seguro que lo último que pensábamos es que hacía falta asociar dos invenciones aparentemente menores. Que los números, en el momento de ser colocados en su posición, fueran creciendo de forma lógica, comprensible e inmediata, y que los conocimientos asociados a ese tipo de numeración pudieran plasmarse en un soporte tan ligero, tan fácilmente destruible como el papel. Fue en ese momento cuando se sentaron las bases de las matemáticas que conocemos hoy. Y hoy, como decía al principio, si vivimos en una sociedad matemática es porque un buen día tuvimos ese curiosísimo maridaje a través de las rutas de la seda, de los números de la India, con el papel de la China. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.